Quien no conoce la historia está condenado a repetir sus errores, dice una famosa máxima. El 7 de abril de 1994 estalló en Ruanda, África, uno de los episodios más violentos en la historia moderna de la humanidad. Las tribus Hutus y Tutsis, movidas por el odio, se comenzaron a matar. En un espacio de 100 días, poco más de 3 meses, se registraron más de 800,000 muertos, a un ritmo de 8,000 muertos por día. La mayoría eran de origen Tutsi. Cuentan que en ese tiempo hubo entre 150,000 a 200,000 violaciones de mujeres. Producto de esas violaciones nacieron alrededor de 20,000 niños, por supuesto sin mamá y sin papá. Poco tiempo después, semanas o meses después, periodistas y distintas organizaciones de distintos lugares del mundo visitaron Ruanda para registrar, documentar lo que recién había acontecido, y aún se encuentran con calles inundadas de muertos, cadáveres por todos lados. Más de 800,000 personas no es fácil de poder enterrar. Y una de las imágenes que más recuerdan quienes visitaron aquel país luego de este genocidio, describen que había zonas en las que literalmente para poder caminar tenías que ir sobre los cadáveres, porque era impresionante lo que se estaba viendo en aquel momento, por supuesto. Decían que las calles parecía que hablaban, y hablaban muy alto. Hablaban sobre el odio que se había despertado en aquella época. Esas calles con sus muertos hablaban de la maldad, del orgullo, del dolor, de la injusticia que se estaba viviendo. A menudo el mundo no acostumbra a pensar mucho en los caminos que transita, hasta que nos encontramos con ciertas imágenes que nos hacen pensar, por supuesto. Y tristemente la humanidad no siempre ha entendido que en la medida en la que uno conoce y recuerda la historia, puede evitar los mismos errores. De ahí la máxima que les compartí recién: quien no conoce la historia está condenado a repetir sus errores. Y les cuento lo de Ruanda porque es una imagen que de alguna forma tristemente se parece a otra que el apóstol Pablo les hizo recordar a una iglesia, la iglesia de los Corintios. Por favor, acompáñenme a 1 de Corintios capítulo 10, versículo 1, y juntos veamos esta imagen que Pablo comparte y que le da título al mensaje que les quiero compartir: esqueletos en tu camino. Pablo le dice a esta iglesia: no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Y la pregunta que probablemente surge en algunos es: ¿qué les pasó? Bueno, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, dice el verso 5, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Es decir, el camino por donde Israel pasó fácilmente se podía seguir por los sepulcros que dejaban a su paso. Recuerden que cuando Israel sale de Egipto, dice el libro de Números en el capítulo 1, versículo 46, que habían alrededor de 603,000 hombres mayores de 20 años, es decir, en edad de guerra. Esto sin contabilizar las mujeres, los menores de 20 y los ancianos, por supuesto, que ya no podían pelear en alguna batalla. De ahí que algunos aducen que de Egipto salieron alrededor de 2 millones de personas. Otros piensan que eran como 4 millones. ¿Por qué es importante el número? Porque ustedes sabrán que de esa generación que salió de Egipto, solamente 2 lograron sobrevivir para vivir la tierra prometida. Solo 2, Josué y Caleb. El resto murió. Y entonces, si ustedes en aquel momento, por alguna razón, transitaban por aquella vereda donde Israel caminó en el desierto, ustedes iban a reconocer fácilmente cuál era el camino por el que habían pasado. ¿Por qué? Los muertos te lo decían. La cantidad de muertos, cientos de miles de muertos en la ruta donde pasaba Israel, ahí iban quedando como huellas, como vestigio del camino por el que habían pasado los judíos, los hebreos. Entonces imagínense la imagen, es dantesco, es trágico.
Tantos muertos hablando. ¿Y qué hablaban esos muertos? Porque la pregunta es, ¿por qué Pablo hace referencia a esos cadáveres? ¿Por qué Pablo le dice a esta iglesia de los Corintios que es importante que recuerden aquel episodio? ¿Quiénes eran esos muertos? ¿Cuál era el interés de Pablo para esta iglesia? Entonces quiero que vayan una vez más al versículo 1 y comencemos a ver paso a paso las lecciones que quiero que hoy aprendamos en los próximos minutos. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Observen que lo primero que hace Pablo es presentarnos una descripción de quién era este pueblo, de qué era lo que había vivido, del privilegio que habían experimentado. Aquí Pablo nos invita a vernos en un espejo. Le está diciendo a la iglesia de los Corintios, y permítanme también aplicarlo para nosotros, por favor, véanse en esta imagen, la imagen de sus antepasados. Vean lo que estos hicieron, vean lo que estos disfrutaron y desperdiciaron. Quiero que vean el privilegio que ellos tenían. ¿Cuál era ese privilegio? El privilegio de ellos. Número 1, dice Pablo, que eran guiados por una nube. Por supuesto, lo que tipifica la nube es la guianza y conducción del Señor y a la vez la protección. Ese detalle lo pueden ver en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Lo que Pablo está diciendo es esto. Aquel pueblo tuvo el privilegio de que Dios fuera el conductor de ellos, una suerte de GPS. Google Maps, doble acá, gire aquí, a 400 metros, por favor, gire en esta dirección. Eso era básicamente lo que hacía la nube. Servía como una guía para saber por qué ruta transitar Israel. Pero además era también una forma de protección. Capítulo 14, verso 19 del libro de Éxodo. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Por lo tanto, aquí Pablo está diciendo, lo mismo que pasó con Israel es lo mismo que ha pasado con ustedes como iglesia. Así como para aquellos la nube representaba la guía y protección de Dios, de la misma forma en este tiempo para la iglesia, la presencia del Señor nos guía a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu y también nos protege, nos guarda. ¿Sí o no? Somos guiados y somos protegidos por el Señor. Amén. Número 2, segundo privilegio. Hasta aquí todo marcha bonito. El segundo privilegio es que todos pasaron el mar. Dios produjo una liberación extraordinaria para Israel. El paso del mar fue uno de los eventos más inexplicables. Por supuesto, es un acto milagroso a través del cual se oficializa la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Recordarán que por casi 400 años fueron esclavos de este imperio de la época. Dios los libera a través de la guía de Moisés y se encuentran con un muro de agua. No pueden seguir avanzando hacia la tierra que Dios les promete. Por lo tanto, Dios abre las aguas de aquel mar y a través de tierra en seco comienzan a caminar aquellos hombres y mujeres, cientos de miles. Por supuesto, cuando terminan de atravesar el mar, los egipcios se dan a la tarea de perseguirlos. Vienen los carros del faraón buscando, por supuesto, cómo matar a los judíos. Pero mientras ellos están caminando en medio de aquel mar dividido, cuenta la Biblia que las aguas se vuelven a unir y estos mueren, por supuesto. Lo mismo sucede con la iglesia hoy por hoy. Nosotros, mis estimados, al igual que Israel, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, ¿sí o no? Pedro, el apóstol Pedro, dice en su primera carta, capítulo 1, versos 18 y 19. Ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados.
no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo. Una vez más, Pablo dice, véanse en el espejo. Ellos disfrutaron de este privilegio y ustedes también. Número 3, Pablo menciona, todos aquellos fueron bautizados en Moisés. Por supuesto, este es simplemente una ilustración, una metáfora, una analogía de algo. No es que Moisés los bautizó, por supuesto no los bautizó. Lo que intenta decir Pablo es que, cuando Israel pasa el mar, eso simboliza que ahora son un pueblo oficialmente, pueblo de Dios, oficialmente. De la misma forma que los cristianos, que cuando somos bautizados en las aguas, cuando salimos de aquellas aguas, somos identificados como ¿qué? Como hijos de Dios. Básicamente es la misma idea, el mismo privilegio de ser ahora identificados como hijos de Dios. Cuarto privilegio, habían comido y bebido de la misma fuente espiritual. Recuerden que en aquel tiempo, ¿cómo comía Israel en el tiempo del desierto? Por 40 años, maná, un trozo de pan que de forma sobrenatural descendía y alimentaba a los cientos de miles de judíos de la época. ¿Y cómo bebían agua si estaban en el desierto? ¿Cómo se hacía? Si el desierto, por supuesto, se caracteriza por ausencia de agua. Bueno, Dios, de una forma otra vez extraordinaria, usaba las peñas, las rocas, a través de las cuales fluía agua, una fuente inagotable de agua. Todo eso es una tipología, una forma de representar lo que hoy es Cristo para nosotros. ¿Quién es Cristo para usted y para mí? Pan de vida. Sacia una necesidad, por supuesto. Pero también le dijo él a la mujer samaritana, si bebieras del agua que yo tengo, no tendrías sed jamás. Él satisface. Cristo para nosotros es esperanza de gloria, es suficiente para nosotros. Si lo tengo a Él, lo tengo todo, debería estar completo. Ese mismo privilegio que tuvieron los israelitas a través del maná y el agua que fluía de la roca, tipifica el privilegio que hoy ustedes y yo también tenemos a través de Cristo. La pregunta es, ¿qué les pasó? Porque si la pasaban tan bien, ¿por qué Pablo dice, no ignoren lo que aquellos vivieron? No se les olvide que esa gente, a pesar de lo que tuvieron el privilegio de vivir, quedaron tendidos en el desierto, murieron. ¿Por qué? Versículo 5. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos. Y la pregunta sigue todavía para mí, ¿por qué no se agradó? Y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. En otra versión se traduce de esta manera, quedaron tendidos en el desierto. Vuelvan otra vez a hacerse la imagen, por muy desagradable que sea. Un camino inundado de cadáveres, por donde sea, esqueletos por todos lados. Quedaron tendidos en el desierto. ¿Qué hicieron mal? ¿Qué hicieron mal? Versículo 6. Pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que ¿qué? Que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Veamos ahora lo malo que hicieron y a partir de aquí vamos a extraer las lecciones del espejo al que Pablo nos está invitando a vernos. Por favor, no se pierdan los detalles. La primera cosa incorrecta que hicieron estos, a pesar del privilegio que vivían, y debería ser importante porque todos los que estamos en este sitio, todos, incluyéndome, por supuesto, hemos disfrutado de lo que recientemente les compartía, pan de vida que es Cristo. Hemos tomado del agua que Él representa, ha saciado toda nuestra necesidad, ha estado ahí para dirigirnos, para protegernos, y uno pudiera en el proceso ignorar el peligro de no cuidarse si solamente disfruta de los privilegios sin tomar las debidas precauciones en el transitar de la vida espiritual. Primer error, versículo 7 de 1 Corintios 10, el mismo texto siempre. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. Ahora alguien dirá, la idolatría no es como un tema que quizás entre en cuestión en un grupo como este. Porque alguien dirá, la idolatría sirve más para hablarlo en otros contextos, con otros grupos religiosos, en otras naciones de pronto que tendrán la costumbre de rendir pleitesía, adoración a ciertas figuras que se crean ellos mismos. Pero recuerden que adoración no es solamente eso. La idolatría no es solamente eso.
adorar cierta figura. La idolatría es un concepto mucho más amplio. El Dios de una persona es aquello a lo que dedica su tiempo, pensamiento y energía. Aquello a lo que le dedico demasiado tiempo, demasiada energía y demasiados pensamientos se convierte en un ídolo para mí. Y noten lo que aquí Pablo dice: el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse, recordándole lo que había hecho Israel en el desierto. ¿Recuerdan el momento cuando Moisés estaba hablando con Dios encima en lo alto de la montaña? Debajo, en la planicie, estaba el pueblo esperando lo que había acontecido de aquella plática, esperando las directrices divinas. Pero no aguantó, se llenaron de impaciencia y le propusieron a Aarón, hermano de Moisés, el que estaba hablando allá arriba con Dios, y le dice: ¿sabes qué? Tu hermano a lo mejor ya no viene, a lo mejor se murió. ¿Qué tal si hacemos esto? Como ya perdimos, echémosla a perder bien, comamos y bebamos. Y literalmente fue lo que hicieron. ¿Quieren notar de dónde saca esto Pablo? Éxodo 32, versículo 6. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Dice: levanten un becerro de oro a quien podamos usar para sustituir al Dios del que no sabemos nada todavía. Si ustedes me preguntan, ¿cuál sería el ídolo más fuerte en esta generación? Digo, hay muchos ídolos que se están levantando. Pero si me permiten el atrevimiento de mencionar uno que creo que es el que más está afectando a nuestra generación y la iglesia también incluida, tendría que mencionar el entretenimiento. El entretenimiento es un Dios fácil de adorar. El exceso de entretenimiento captura la atención y roba el propósito, mis estimados. No el entretenimiento como tal, el entretenerse saludable incluso, especialmente para aquellos que están tan afanados en las cosas del trabajo o cualquier otro tipo de actividad o tarea. Entretenerse va a ser bueno, relax, vean películas, diviértanse con los chavalos, vayan a un parque, vean series, etcétera. Entreténganse. El problema no es que si es malo o si es bueno entretenerse. El exceso del entretenimiento en esta generación es lo que está robando la atención y por lo tanto desviándonos del propósito divino. Cuando te expones a tanto entretenimiento, corres el peligro de que se fugue la pasión por lo importante. Nuestra generación de adolescentes es una que justamente se caracteriza por eso, lo fácil que se entretienen y por lo tanto lo fácil que se distraen de las cosas que son importantes. Ustedes vayan a TikTok, vayan a los Reels de Instagram y se van a dar cuenta que el gran negocio de todas estas plataformas es que han descubierto la capacidad para poder mantener conectado a un grupo de adolescentes. Digo adolescentes, en realidad son todas las edades, pero digo los adolescentes porque es el público más fácil de poder capturar. Y lo hacen con estímulos tan rápidos de 20, 30 segundos, videitos que te sirven simplemente para seguir alimentando un placer que vos querés seguir sintiendo. Y por lo tanto, 20 segundos después, busca otro placer que te da 20 segundos, otro placer, y el dedo se convierte en esa expresión de la búsqueda insaciable del entretenimiento, del placer, porque el entretenimiento te está dando algo que otras tareas no te están dando. Y tristemente nuestra generación va perdiendo la capacidad de dirigir su vida por los asuntos que realmente valen la pena. Noten si acaso los comentarios en este tipo de videos de los adolescentes a veces parecen hasta absurdos. Cómo hacen largas conversaciones, diálogos tan eternos de temas que son tan irrelevantes. Digo, el mundo está en guerra, hay hambruna en varios países, hay crisis sociopolítica, pero nos detenemos muchas veces en asuntos tan triviales, entretenidos. ¿Recuerdan los tiempos cuando la luz se iba constantemente y todavía cuando se va, uno está en su cuarto, el otro está en la cocina, el otro está en la sala viendo televisión, el otro está en el patio, cada uno con un teléfono, con una tableta, con un televisor, y de pronto se va la luz, se va en la noche.
Todos nos reunimos en la sala. Los miedosos porque no quieren estar solos, los que están aburridos porque quieren hablar con alguien, pero todos se reúnen. Viene la luz, además del grito, ¡eh! Todo el mundo otra vez, como hormiguitas, cada quien a su cuevita. Porque era necesario desconectar la energía para conectarnos todos. A veces pareciera que sería mejor que viviéramos sin energía, ¿verdad? Nos conectaríamos más. Casas donde ahora nos comunicamos a través de WhatsApp. De cuarto a cuarto y usamos el WhatsApp. Porque estoy ocupando el teléfono, de pronto, digo, es un ejemplo nada más, para otros asuntos que no estoy dispuesto a abandonar y como no quiero ir, no quiero levantarme, lo que implica también que hay un asunto de pereza, simplemente escribo, porque el entretenimiento tristemente ha perjudicado incluso la capacidad de conectarnos el uno con el otro. A veces es más fácil tener amistades en línea que amistades de carne y hueso, de tú a tú, en directo. Es más fácil. Por eso la gente de alguna manera se siente más atraída a este tipo de plataformas, porque ha encontrado un sitio donde se puede, entre comillas, conectar mientras se desconecta de otras cosas. Todo a partir del entretenimiento. Segundo problema que presentó Israel, la inmoralidad sexual. Noten lo que dice el versículo 8. Tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas, como lo hicieron algunos de ellos. Por eso, en un solo día, noten el número, murieron 23,000. Lo pueden buscar en la casa, pero en número 25 se describe este episodio que menciona Pablo. Las personas tenían prohibido tener relaciones sexuales, relación sentimental en general, con personas que no fueran de su pueblo, de Israel. Dios se los había prohibido, por supuesto por un tema de prácticas paganas. No quería que el pueblo de Israel se mezclara con esas prácticas. Sin embargo, hubo algunos, si no es que muchos en realidad, que tristemente comenzaron a violar esa regla y no solamente violaban la regla, sino que de paso hacían alarde de esa relación. Se iban a meter con otras mujeres y luego regresaban con esas mujeres y se las mostraban al pueblo. Mírenme, esto soy. Hacían alarde. Claro, se le colmó la paciencia a Dios en un momento y murieron 23,000 en un solo día. Duro el tiempo, ¿verdad? Nuestra generación es una que confunde amor con sexo. Nuestra generación tristemente no logra entender la diferencia entre una cosa y la otra. El sexo casual es el consuelo que les queda a aquellos que no han conocido el placer del amor. Por eso hay desenfreno a veces. Porque si no sabes lo que es el verdadero amor, te conformas con el placer que te da el sexo casual. Y eso se convierte en una gran tentación, aún para aquellos que estamos en una iglesia. Porque el mensaje, recuerden, era para una iglesia. Pero también es, por supuesto, para aquellos que de pronto tienen poco de venir a una iglesia, pero que también este tipo de temas se convierte en un obstáculo para el crecimiento de la vida. Como iglesia tenemos que aprender a promover la pureza sexual, mis estimados. Pero también permítanme añadir esto, promover el deleite sexual también. Porque se nos ha hecho más fácil hablar de los no del sexo. No veas pornografía, no seas infiel, no seas adúltero, no tengas sexo antes del matrimonio. ¿Y eso es correcto? Sí es correcto, es importante, por supuesto, advertir constantemente de lo incorrecto que es eso. Es bueno hacerlo. Pero ¿qué tal de lo otro también? La Biblia no solamente habla de los no del sexo, también habla del placer sexual en el ámbito correcto, en el marco correcto. Y es importante también promoverlo. En este momento no lo vamos a hacer por un tema de tiempo y porque tengo otra línea de temas. Sin embargo, va a ser importante entender este principio. Matrimonios con deleite sexual son una fortaleza que resiste la tentación de la pornografía, la inmoralidad y el adulterio. Lo que intento decir de forma más sencilla es que si entendemos
la importancia que tiene el sexo en el matrimonio nos va a ayudar para estar lo suficientemente fuertes para enfrentar cualquier tentación allá afuera. No voy a querer ninguna propuesta de allá afuera cuando tengo el deleite en la casa, cuando lo hemos disfrutado como matrimonio, como pareja. Por lo tanto, allá afuera voy a estar más listo para enfrentar la pornografía o las distintas propuestas que pueden haber. Pero va a ser importante entender que el sexo, mis estimados, no solamente es bueno, es divino. Fue el mismo Señor que lo propicia. Pero en el marco correcto. El problema era el sexo prohibido. Y una vez más, esta es una generación que confunde amor con sexo. Número 3, el tercer problema que tuvo Israel. Tentaron a Dios. Versículo 9 de 1 Corintios 10. Todos deberíamos poner a prueba a Cristo. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos. Y luego murieron mordidos por serpientes. Noten que esa parte final de cada verso es tétrico siempre. Primero aquellos los matan 23,000 y ahora los muerden serpientes, que también murieron, recuerden. En otra versión se traduce de esta manera: no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Esa es la idea que Pablo intenta transmitirle a la iglesia. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Es más o menos como esto. Es la gente que quiere saber hasta dónde puede acercar las manos al fuego sin quemarse. ¿Han visto los chavalos que andan en relaciones de noviazgo que te preguntan de pronto: pastor, ¿hasta dónde puedo tocar a mi novia? ¿La mano? ¿El brazo? ¿Cómo la puedo abrazar? ¿De frente? ¿De lado? ¿De dónde la agarro? ¿La cintura? ¿El cuello? Los besos, ¿qué tan fogosos pueden ser? Sin esto, sin aquello. No entro en detalles, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta que detrás de esa pregunta, en realidad lo que intentan decir es: ¿qué tanto me puedo acercar al fuego sin quemarme? ¿Qué tanto permiso tengo para hacer ciertas cosas que en el fondo deseo, pero no me quiero sentir luego castigado o expuesto a un castigo? Es más o menos la idea que aquí Pablo está diciendo. Se los transmito ahora desde otro tema. Son aquellos que te dicen: Dios es mi proveedor, y se toman de forma irresponsable la tarea de meterse en deudas, tentando a Dios para que Dios luego se vea en la responsabilidad de sacarme de ciertos problemas financieros. Una vez más, eso es caminar en la cornisa. Lo que quiero decirle es: Señor, vos decís que me tenés que ayudar, así que ayúdame. Es caminar en una línea muy delgada. ¿Para qué voy a caminar ahí si puedo estar aquí? Noten lo que dice el proverbista en el capítulo 19, versículo 3. La gente arruina su vida por su propia necedad. ¿Y después qué? Se enojan con Dios. En buen nica sería: qué cáscara. Es como que uno se tira a un precipicio y le ruega a Dios en el proceso de la caída que te agarre. ¿Para qué tiraste? ¿Para qué te tiraste? No hay que tentar al Señor. Tristemente es lo que hizo Israel. Recuerden esto: Dios no está comprometido con mis caprichos. Dios está comprometido con su voluntad. Dios no está comprometido con mi voluntad, sino con la suya. Amén. Y número 4, lo que hizo Israel: se quejó. Versículo 10, siempre 1 Corintios 10. Tampoco debemos quejarnos, como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte, y otra vez la imagen, los mató. La queja. Cuando veo un tema como este, una pregunta que surge, al menos de forma inmediata, es esta: ¿estás siempre feliz? ¿Infeliz? ¿Qué tan infelices o insatisfechos vivimos? Porque Israel se quejaba de todo.
Israel se quejó de que no tenía nada para tomar, se quejó de que era la misma comida, se quejó de que estaban en el desierto. Cuando iban a salir del desierto se quejaron porque iban a salir del desierto, se quejaron de sus enemigos, se quejaron incluso de ya no estar en esclavitud porque querían regresar a Egipto, se quejaban de todo, lo que Dios hiciera igual se iban a quejar, siempre. Y la queja tiene una forma interesante en la que se manifiesta a través, por supuesto, de la insatisfacción. Yo fuera feliz si estuviera casado. Yo estuviera completo si tuviera hijos. Estuviera completamente feliz si trabajara en tal lugar. Les pregunto, ¿qué necesitan para ser completamente felices? ¿Qué necesitan? Si hay una lista muy larga, es probable entonces que la queja sea parte también de nuestro estilo de vida. Porque con el peregrinaje espiritual uno se da cuenta que hay una sola cosa que es necesaria. Una sola cosa quiero, decía David, el salmista, y esta quiero con todo mi corazón: estar todos los días en tu casa, en tu presencia. Porque me doy cuenta que si el Señor es mi pastor, en la versión Reina Valera dice, nada me faltará. Pero en la versión original, en el hebreo, lo que dice realmente es, tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Pero si yo me pregunto, ¿tengo todo lo que necesito para ser feliz? ¿Yo quiero otras cosas en mi vida? Por supuesto. No estoy invitándoles al conformismo, estoy invitándoles al contentamiento, que es distinto. El conformismo es, bueno, ni modo, me tocó este marido, me tocó esta mujer, me tocaron estos hijos y no hay de otra. Me tocó este trabajo y ni modo. No estoy hablando de conformismo. Todos deberíamos de apuntar a tratar de mejorar la calidad de vida. Todos, no es malo eso, es correcto, es saludable. Es un tipo de, permítame decirlo de esta manera, de ambición santa. Es muy bueno. De hecho, el Señor siempre nos quiere proveer para tener una mejor calidad de vida, ¿sí o no? Pero mientras no tenga esa vida, no puedo entonces ser feliz. No tengo, mis estimados, todo lo que yo quisiera o lo que yo sueño, al menos no ahorita todavía. Pero eso no me impide vivir bien, vivir feliz, vivir contento. No tengo todo lo que quiero, pero estoy disfrutando la etapa en la que me encuentro. Tal vez mi matrimonio tiene muchas cosas que seguir mejorando, pero amo la etapa en la que está mi matrimonio. Tal vez la relación con mis hijos pudiera mejorar todavía, pero amo la etapa en la que estoy con mis hijos. Tal vez no tengo el trabajo o los ingresos que yo deseo, pero de momento voy a disfrutar el trabajo que tengo y la oportunidad que Dios me está dando de laborar en ese sitio. A lo mejor no es el sitio en el que yo he soñado, a lo mejor no es el sitio en el que yo quisiera, pero estoy convencido que donde Dios me ha puesto, su bendición no ha faltado nunca. Y por lo tanto puedo estar convencido, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido el secreto de la felicidad, decía Pablo. He aprendido a estar en escasez feliz y en abundancia feliz. Porque la felicidad no depende de la circunstancia, la felicidad depende de una condición del corazón. Ahí radica finalmente. ¿Es un desafío? Por supuesto es un desafío. Decirlo es una cosa, vivirlo es otra. Es muy complejo. No se los digo como que ya lo tengo todo esto hecho. Uno tiene sus desafíos, por supuesto, porque la queja nace de pronto en algunas circunstancias, pero uno tiene que estar alerta cuando de pronto reconozco, identifico, me estoy quejando mucho en esto. Me estoy quejando mucho en esto. Me estoy quejando demasiado de mi familia, me estoy quejando demasiado de la vida que tengo. La queja, decía alguien por ahí, es la alabanza del infierno. El agradecimiento es la del cielo. Eso me va a impedir verme en el mismo espejo en el que estuvo Israel. Hay muchos que miran la vida con un gesto de disgusto y no de complacencia. Voy terminando y quiero que vean los últimos versos que Pablo comparte con esta iglesia. Todo esto sucedió, dice el verso 11, para servirnos de ejemplo. Y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. De pronto habrá alguien aquí que dirá,
Bueno, eso está bien para otros que están en esa etapa. Yo estoy firme. El que cree que está firme, cuídese. Porque una fortaleza sin cuidar se puede convertir en una doble debilidad. Una fortaleza sin cuidar se puede convertir en una doble debilidad. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, dice Pablo. Lo que hace es ubicarnos a todos en el mismo nivel. Bienvenidos al mundo real. Este es el mundo real. En el mundo la gente se queja. Cuídense porque la queja tiene un serio problema. En el mundo la gente tiene tentaciones sexuales. Cuídense, dice Pablo. Véanse en el espejo de los israelitas. Vean el camino lleno de cadáveres, los esqueletos del camino. Eso cuentan el testimonio de las decisiones que aquellos tomaron. Y luego añade, pero la buena noticia viene aquí. Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. No hay tal cosa como que de esta no puedo salirme. Sí se puede. No te va a dar una prueba que no vas a poder superar. Y lo dice alguien que vivió exactamente lo mismo que todos nosotros, Jesús. Él fue tentado y probado en todo, igual que nosotros. Eso lo dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, verso 15. Él fue tentado tal como somos tentados nosotros. En todo. Con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Mis estimados, volviendo a la historia inicial del genocidio de Ruanda. Decía la gente que las calles llenas de muertos, cadáveres ahí, hablaban y hablaban muy alto. Porque esos muertos en esas calles hablaban del odio que se había desatado. Hablaban de las lágrimas que habían corrido en cientos de miles de mejillas de hombres y mujeres que perdieron a su familia. Esas calles hablaban de la injusticia, del abandono del mundo. Y es probable que eso sirve a veces para ilustrar las calles o caminos que nosotros estamos a punto de tomar. Quizás hay personas que están a punto de darse licencia de comenzar una relación con alguien que no es su esposa o su esposo. Mis amigos, hay otros que han pasado por esa ruta de la infidelidad y ahí están sus cadáveres que cuentan el testimonio de lo horrible que les va. Mis estimadas damas que quizás están considerando el abortar, hay otras en el pasado que han transitado por esa ruta también. Y pregúntenle los vestigios que hay en el corazón. Muchachas, muchachos o señores que están transitando el camino de la pornografía. Otros miles han pasado por ese mismo camino. Pregúntenles, ahí están los esqueletos que dan testimonio de ellos. Pregúntenles a las estrellas porno de esa industria cinematográfica que luego que salen de esa industria, en algunos casos cambian sus vidas, se convierten al Señor y te van a contar que las escenas no lo hacían necesariamente con placer. Habían enfermedades de las que no hablaban, crisis existenciales, depresiones de las que no compartían. Si estás considerando el divorcio, muchos otros han pasado por ese camino. Pregúntenles, ¿qué es mejor? ¿Pelear por el matrimonio o rendirse? Pregúntenles. Hay esqueletos en ese camino que atestiguan las decisiones que se tomaron. Todo eso es un testimonio. Por eso Pablo les dice, recuerden a sus antepasados. Recuerden los cuerpos que fueron tirados en el desierto, porque esos cuerpos tipifican las decisiones equivocadas que tomaron. Recuerden nada más, porque solamente yo veo un camino por el que deberíamos de seguir,
Y Jesús lo dijo mejor que nadie. Yo soy el camino, dijo él. Si hay un camino que tengo que tomar, es el de poner mi mirada otra vez en Él y ahí encontrar el oportuno socorro. Vuelvan su mirada a Él, porque el único camino donde hay un esqueleto es el camino de la cruz. Pero un esqueleto que al tercer día resucita, un cadáver que al tercer día resucita para darnos vida juntamente a nosotros. Es el único camino. Los demás es difícil. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué piensan hacer de aquí en adelante? Consideren las decisiones, consideren quiénes han transitado por esas mismas veredas y luego vean las consecuencias. Cierren sus ojos, por favor, por unos segundos.